Soy John Carlos Hernández Jaramillo, soy psicólogo de profesión, egresado de la Universidad de San Buenaventura. Me desempeño en el área de psicología clínica y el área de psicología organizacional. Básicamente en el área organizacional me desempeño como facilitador de procesos en desarrollo humano, todo lo que tenga que ver con intervención de grupos, clima laboral y talleres de formación desde el ser. Trabajo programación neurolingüística, soy coach, entrenamiento pues como básicamente en diferentes áreas de las organizaciones y de la vida en general. Soy un psicólogo independiente, no dependo de ninguna organización ni de ninguna empresa. Me desempeño como contratista en empresas públicas de Medellín, en el área del gas. Allí fomento todo lo que son procesos de sensibilización frente a la comunidad, frente a las personas que laboran también dentro de la misma área en la parte de desarrollo humano. Y en otras empresas también del sector industrial como Espuma Medellín, en el sector de automotriz como en Ayura Motor, en Fenalco Antioquia también soy facilitador de Fenalco Antioquia. Tengo convenios con Copetrava, con ¿qué otras empresas? Básicamente esas son varias de las empresas a que acudo, entre otras. John Carlos, cuéntame, ¿qué nivel de credibilidad científica tiene la psicología? Bueno, yo pienso que la psicología tiene un nivel de credibilidad alto, ya que se ha dedicado desde el campo de la investigación a generar pues diferentes estudios que ayuden a comprender el comportamiento humano. Desde la psicología cognitiva considero que tiene unas bases científicas muy fuertes que hoy han dado la capacidad de poder comprender cómo funciona el cerebro humano, sus ideaciones, sus esquemas personales, el esquema mental que se ha venido generando desde la experiencia, desde la infancia. Entonces pienso que la psicología en general ha generado una credibilidad alta a nivel científico porque ha desarrollado unas bases fundamentales desde el estudio del cerebro humano en mirar cómo ese comportamiento está muy ligado a ese tipo de vínculos o de generación en el campo de la neurología, la neuropsicología, todo lo que tenga que ver con el comportamiento. Y en otros estudios, como ya estudios más desde el psicoanálisis, también se ha generado pues como un proceso de credibilidad muy alto, ya que el psicoanálisis ha tenido un posicionamiento alto dentro de nuestra sociedad científica. La psicología humanista sigue estando ahí en esa colita para generar pues como otro tipo de credibilidad, ¿cierto? Pero siento que todo, en general la psicología sí tiene una credibilidad que ayuda a que el ser humano hoy se sienta mucho más identificado dentro de ella. John Carlos, cuéntame, ¿qué normalmente hacen los psicólogos? ¿Qué normalmente hacemos los psicólogos? Primero, tener conciencia de nosotros mismos, ¿cierto? Como facilitadores de algo, sea en un espacio organizacional o en un espacio clínico, porque son dos. La pregunta que me estás haciendo podría ser dividida porque es que la psicología tiene muchos campos de acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico normalmente lo que hace es primero prepararse para sentarse con otro ser humano y mirar cómo puede, desde la escucha activa, desde ese comprender lo que está sintiendo el otro ser humano, cómo poderlo orientar hacia ver la vida de otra manera y ver lo que está asumiendo, viviendo en ese momento de otra manera. Entonces, es prepararse desde él mismo, desde su individualidad, revisándose a sí mismo qué tan preparado estoy yo para sentarme y afrontar la vida de otro ser humano, desde la escucha, desde la comprensión y desde cómo la psicología puede ayudarlo como una herramienta a que salga de esa situación como tal. Ya en otros campos, los psicólogos necesitamos prepararnos para ser coherentes con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y ser coherentes es eso, es si yo me dedico al mundo organizacional, es qué tan preparado estoy desde el conocimiento de la ley en las normas, toda la parte laboral, desde las dinámicas laborales en el manejo de un clima laboral. Entonces, sí me hago entender, dependiendo de dónde me preguntes, un psicólogo organizacional, ¿qué hace normalmente? ¿Qué hace un psicólogo deportivo? Entonces, en los haceres, en los que yo me muevo, es básicamente eso. ¿Cómo se puede saber si un psicólogo es un buen profesional?
¿Cómo se puede saber si un psicólogo es un buen profesional? Desde mi punto de vista, es cuando es coherente en sus actos, en sus palabras, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Cuando a través de los actos yo veo que hay coherencia en lo que él promueve. Si yo estoy promoviendo un buen estado de salud mental en un grupo de personas, es porque básicamente pues mi estado de salud mental también es óptimo, ¿cierto? Si yo promuevo buenos hábitos de vida saludable en una forma de hacer promoción y prevención en salud mental, pues eso tiene que ser parte de mi estilo de vida. Si yo estoy en el mundo de una organización y promuevo valores, pues tengo que ser el primer abanderado de ese tipo de valores. Entonces una persona es buena en lo que hace, llámese psicólogo, ingeniero, médico, cuando es coherente a través de sus propios actos y de su propio estilo de vida. Cuéntame, ¿qué es un test psicológico? Un test psicológico es una herramienta, ¿cierto? No es el camino, no es la gran verdad, no es lo absoluto. Un test psicológico es una herramienta que te facilita una lectura hacia la comprensión del comportamiento de un individuo o de un grupo de individuos, ¿cierto? Es básicamente una herramienta, es un medio, no puede ser la totalidad. De pronto hay gente que sí los vuelve como algo absoluto, como que esto es lo que dice la verdad, pero un test psicológico simplemente es un medio dentro de esa búsqueda de la comprensión, sea de un individuo o sea de un grupo de individuos. ¿Por qué tanta gente necesita apoyo psicológico? Muy bien, pienso que el apoyo psicológico es una necesidad que se ha generado y se ha creado a partir de la desestructuración de un esquema de valores a nivel familiar. En esa desestructuración, el medio, el mismo consumismo, tal vez el capitalismo, una cantidad de factores que influyen para que las sociedades nuestras hoy tengan una desestructura. Pienso que la familia es la primera estructura de todo ser humano, de todo individuo, y pienso que a partir de la ausencia de muchas cosas en ella, ha generado que la gente hoy necesite un apoyo o una búsqueda de un espacio de otros seres humanos que les ayuden a construir cosas que de pronto nunca recibieron en ese círculo familiar. Pienso que por eso hoy la gente necesita tanto apoyo psicológico. Si nosotros construyéramos una estructura familiar más cohesionada, un esquema de valores mucho más fuertes, siento que no tendríamos la necesidad ni siquiera de estar recurriendo tanto ni al médico, ni al psicólogo o a otras instancias para buscar un proceso de felicidad mucho más alto. Pienso que un apoyo psicológico es eso, es la búsqueda de la necesidad, de la armonía y de un equilibrio que los seres humanos constantemente estamos buscando. ¿En qué medida depende de los genes el modo de ser? Bueno, considero que todos tenemos una información genética porque hay un concepto de ser humano que abarca la integralidad de lo que somos, y es que el ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual, ¿cierto? Al ser bio es porque es un organismo vivo, fisiológico, ¿cierto? Y en esa información viva y psicológica, esa fisiología, traemos una información genética, un componente que es innegable, forma parte de nuestros padres. Sin embargo, considero que la información que se trae puede ser potencializada a través de las experiencias que se viven acorde al ámbito familiar o a mis referentes o a mis figuras criterio. Entonces, a partir de ahí es que se desarrolla esa información, pero considero que no necesariamente toda herencia sea una ley frente a lo que tenga que ser. Entonces, si en mi familia hay un predisponente genético a la depresión, pues no significa que yo tenga que ser depresivo, ¿cierto? Puede que las experiencias que yo vive detonen ese componente depresivo que pueda traer en mí. ¿Por qué mentimos? Bueno, ¿por qué mentimos? Esa es una pregunta que abarca, es muy amplia, es muchos los factores por los cuales podemos mentir. Yo podría decir que desde mi experiencia el ser humano miente porque carece de herramientas para afrontar a través de la vida, a través de la verdad, ¿cierto? Hay gente que desde su bajo amor propio, lo que denominamos baja autoestima, tiene esa necesidad de mentir por la búsqueda del reconocimiento, de la aceptación, por una cantidad de búsquedas o necesidades que tiene el ser humano, porque desde su propia soledad se ve la necesidad de mentir, ¿cierto? Para poder obtener compañía.
mentimos porque aprendimos de pronto y crecimos viendo nuestros modelos materno y paterno, o nuestras figuras criterio más importantes, las vimos y crecimos por aprendizaje, puede ser hasta por modelamiento o por aprendizaje vicario, que crecimos en ese ámbito, y ahí es donde aprendimos a mentir. Entonces serían muchos los factores por los cuales una persona miente, desde sus necesidades y sus carencias para llenar sus vacíos afectivos, emocionales, y básicamente porque, desde mi punto de vista, porque crecimos viendo este proceso de la mentira. Si de pronto hubiéramos crecido bajo los esquemas de la verdad absoluta, seguramente hoy seríamos personas de verdad. ¿De dónde viene la envidia? La envidia yo considero que viene desde mis propios vacíos, carencias, necesidades, desde mis privaciones afectivas, desde mi tanque del amor vacío, ¿cierto? Porque desde mi punto de vista la envidia, bueno, yo no lo llamaría tanto la envidia, pero pienso que es ese anhelo de tener algo que el otro tiene que yo no tengo, ¿cierto? Entonces desarrollo una actitud en la cual siempre estoy anhelando y buscando llenar mis propias carencias y mis propios vacíos. Pienso que desde ahí viene esa conducta de la envidia, desde esa actitud de generar cosas, de querer tener lo que el otro tiene frente a eso, pero es desde mis propios vacíos y necesidades. ¿Por qué existen los celos? Bueno, desde mi punto de vista, considero que ese esquema de los celos también puede ser una conducta aprendida. Una conducta donde yo aprendí a ser receloso, tener celos a partir de lo que veía en mis figuras criterio. Entonces pude haber aprendido a tener ese tipo de desconfianza del otro, ¿cierto? Por eso me vuelvo celoso de la otra persona. Los celos pueden ser diferentes, de diferentes dimensiones, algo afectivo, celos laborales y profesionales, celos a nivel de la amistad, celos sociales, ¿cierto? Puede ser una pregunta también que puede ser un poquito amplia, pero si nos referimos al esquema afectivo, básicamente puede ser eso, un modelo de aprendizaje que tuve a través de mis padres, donde vi que mi papá o mi mamá básicamente siempre generaban un esquema de inseguridad frente al otro, esos niveles de poca confianza que puedo desarrollar en el otro, esos miedos a perder al otro. Podríamos decir que también los celos forman parte de nuestras carencias, de nuestras ausencias emocionales y afectivas, en los cuales siempre estoy buscando que la otra persona siempre me ame, siempre me quiera, siempre sea yo su centro de atención, y me da miedo y temor de pronto perder a la otra persona, precisamente porque es tanto el pánico que tengo a estar solo o a no llenar más mis vacíos a través de la otra persona, que puedo desarrollar ese esquema de los celos o el miedo a perder a la otra persona. ¿Hay gente con buena y mala suerte? Bueno, desde mi punto de vista, considero que yo no creo en la suerte. Yo creo en lo que cada uno decide hacer con su propia vida, ¿cierto? Entonces, si lo llamamos suerte, es básicamente las decisiones que yo tomo con el estilo de vida que decido tener. Y considero que cada ser humano vive la vida que está necesitando o que decide vivir. Entonces, no creo en el azar, en la suerte y ese tipo de cosas. Considero que cada ser humano toma la decisión del estilo de vida que quiere vivir. Entonces, si tú dices, ay, es que yo tengo muy mala suerte porque yo siempre fracaso en mis trabajos, yo siento que eso no es la suerte, porque eso es dejarle algo al externo, cuando eso depende básica, única y exclusivamente de mí, el estilo de vida que yo decida vivir. Por algo de pronto no estoy siendo exitoso en el trabajo, o en la vida profesional o laboral, y es porque hay algo que yo considero que todo en la vida tiene que ver conmigo, y al todo tener que ver conmigo soy yo, de ahí depende mi estilo de vida y depende todo lo que yo vaya a vivir o a recibir de la vida como tal. Pero no creo que sea la suerte. Siento que al decir que es que yo soy de buena suerte o mala suerte, es como dejarle, todo depende desde la afuera, cuando todo depende única y exclusivamente de mí. Entonces yo no creo en el tema de la suerte. ¿Qué es un psicópata? Bueno, como psicólogo humanista, nosotros, o yo como psicólogo humanista, o como persona y como individuo, realmente no voy como muy de la mano con las clasificaciones en el comportamiento humano. Para la psicología de pronto cognitiva, conductual,
las clasificaciones en un comportamiento como trastornos de personalidad, en un trastorno psicótico, podría ser eso, una persona con un ser humano, una conducta en la cual se podría definir como una persona indolente frente a la existencia del otro, no tiene conciencia de la vida o de la existencia del otro. Por eso para un psicótico es normal matar, ¿cierto? Pero como psicólogo humanista considero que nosotros creemos más como en el síntoma emocional que lleva a un ser humano a tener un comportamiento con respecto a los comportamientos o las actitudes con otros seres humanos. Si te voy a responder siendo fiel a la respuesta, para mí un psicótico, una persona que mata, que no siente, es una persona ausente de amor, una persona que nunca conoció el amor, que nunca conoció el afecto, que no recibió, que para él fue normal crecer en el medio donde veía que matar era cotidiano en la vida, ¿cierto? Por eso nunca desarrolló un sentimiento de dolor frente al otro, una sensibilidad de lo que el otro pudiera sentir. Por eso pienso que un psicótico o una persona que mata o que es indolente frente al otro no tiene conciencia de eso. Pero desde mi punto de vista como psicólogo humanista es una persona que creció carente de amor, de afecto, de cariño, de respeto, de conciencia de sí mismo, no fue tratado desde su corporalidad y desde sus propios ser, no fue tratado con amor y con respeto. Por eso no tiene conciencia de eso. ¿Somos malos por naturaleza? Yo considero que no somos malos por naturaleza. Soy de una firme convicción de que venimos de un ser de amor, de un ser de luz, de un ser perfecto, y ahí no cabe la maldad. Siento que el ser humano de pronto se ha empeñado en ver, ¿cierto?, algo malo en su propia naturaleza, pero no, yo considero que somos perfectos, que somos hermosos, que somos hechos de amor, somos producto del amor, y nada que venga proveniente de ese amor tiene que tener una naturaleza mala. Lastimosamente, en algún momento de nuestra vida o de nuestra experiencia, algo se apoderó de esa humanidad que empeñó en verse malo, ¿cierto? Pero no, yo considero que todos los seres humanos venimos de algo bondadoso y de algo amoroso. Lastimosamente, en la naturaleza se filtró en algún momento de la historia ese grado de maldad que hoy nos lleva a atentar. Pero sí siento que inclusive es nuestra naturaleza buena, positiva, la que nos impulsa a hacerle contrapeso a eso. ¿Se pueden analizar los sueños? Yo pienso que analizarlos y tratar de interpretarlos, pienso que se puede hacer, ¿cierto? Hay muchas teorías acerca del manejo de los sueños. Creo que Freud decía en algún momento que los sueños es una interpretación de lo consciente, y que como no lo puedo vivir, es un anhelo de algo que yo no puedo expresar, manifestar, y lo llevo al grado del inconsciente, ¿cierto? Entonces desde ahí se podrían interpretar y se podría analizar en muchas ocasiones. Hay otras teorías que dicen que todo lo que aparece en un sueño forma parte de un aspecto de mi personalidad o de algo que yo estoy viviendo en ese instante y en ese momento, y que lo mando o lo llevo al mundo del inconsciente. Entonces pienso que el sueño es una vivencia represiva de lo que yo no puedo vivir en lo consciente, entonces lo llevo a ese estado inconsciente como tal. Pienso que sí, que se puede hacer un análisis de ello y que puede aportar mucho al entendimiento de lo que un ser humano puede estar viviendo, ¿cierto? No todos los momentos la gente recuerda lo que sueña, pero cuando lo recuerda, sí es aprovecharlo en pro de su propia interpretación y de su propio bienestar como tal. ¿Existe la crisis de los 40? Bueno, la voy a responder desde dos puntos, desde lo personal y desde la generalidad, desde que la psicología logra pues como entender o comprender lo que ya gente denomina una crisis de los 40. Desde lo personal, pues yo no la siento que la haya vivido. Cada vida o cada etapa de mi vida la he vivido consciente, feliz, me siento muy satisfecho con cada etapa como he vivido mi vida, muy satisfecho en ella. Entonces no siento que haya vivido como una crisis como tal. Pero sí considero que los seres humanos tenemos etapas en la vida, ¿cierto? Etapas
que asumimos dentro de nuestro proceso de autorrealización y la búsqueda de la felicidad, donde vivimos cosas diferentes. Lo que sí siento es que no exista una crisis, sino la actitud con que asumimos cada etapa de la vida, ¿cierto? Para otras personas puede que cumplir 40 años o entrar a la etapa de los 40 sea una etapa muy difícil, porque se miran al espejo y de pronto ya la juventud, el cabello, el cuerpo empieza a cambiar. Yo en lo que creo es en la actitud con la que cada ser humano puede vivir su etapa en la vida, ¿sí? Entonces para uno será muy crítico, será una crisis muy difícil asumir una etapa como la de los 40, como la de los 50, como la de los 60, pero sí considero que es la actitud con la que vivimos cada día. Afuera la gente sí, por lo general, vive muchísimas cosas en crisis, y lo llamaron crisis porque no saben cómo afrontarlo, pero pienso que si nos dedicamos a ser conscientes y construir más herramientas para tener una actitud más bonita y decir, pues son mis 40 y lo voy a vivir con todo el amor y con toda la aceptación, y lo vivo y lo disfruto y lo gozo, sabiendo que voy a aprender más en esta etapa y más lo que traigo de esta etapa de los 30. Eso es lo que pienso de la crisis de los 40. Bueno, y por último, ¿puede la psicología contribuir a mejorar nuestra sociedad? Yo pienso que todo. Todo contribuye, cualquier profesión, cualquier labor que sea en pro de que el ser humano sea un mejor ser humano, una persona más feliz. Como lo decía Dalai Lama, cuando le preguntaron cuál es la mejor religión del mundo, entonces pienso que todo aquello que te haga un mejor ser humano y que te pueda contribuir a tu proceso de felicidad es importante y aportante. Y desde mi propia experiencia como psicólogo sí siento que es demasiado aportante. A Dios gracias he tenido la oportunidad de ver cómo la psicología, no solamente en este espacio, sino en los talleres que dicto, cómo contribuye a que las personas se sientan mejor consigo misma, a que tomen decisiones importantes en su vida, a que se hagan conscientes de su propio yo, que hagan conciencia de todo en su vida y que les dé la oportunidad de sanar, de liberar, de resignificar cosas en su vida para que tengan un mejor estilo de vida. Considero plenamente, ya desde un todo, viendo la psicología como parte de ese todo, pienso que la psicología sí es muy importante, pero en general también considero que toda la labor, la industria, el comercio, aporta muchísimo a que la sociedad sea muchísimo mejor.